Doctor House como Albus Dumbledore y la nueva Hermione confirmada 2 veces. Hoy les traigo noticias mágicas que nadie se esperaba. Los audiolibros de Harry Potter llegan con un elenco de más de 200 voces, incluyendo estrellas de cine, teatro y televisión. Y además tenemos nuevos detalles de la nueva serie de Harry Potter de HBO, que están cambiando por completo lo que imaginábamos. Prepárense porque hoy nos vamos a poner al corriente de todas las novedades del mundo mágico de Harry Potter. Hola seres mágicos, bienvenidos a mi aquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir las últimas noticias de la nueva serie de Harry Potter de HBO y de los nuevos audiolibros de Audible. ¡Rebelio! Si ustedes son fans de los audiolibros, entonces esta noticia que estoy a punto de contarles les va a encantar, porque pronto podrán disfrutar de los audiolibros de Harry Potter de una manera nunca escuchada. Por lo general estamos acostumbrados a escuchar a una sola persona narrando nuestros libros favoritos cuando estamos escuchando audiolibros. Por ejemplo, los libros de Harry Potter tienen una increíble versión en español narrada por Carlos Ponce, que a nosotros en el aquelarre nos encanta. Y por cierto, si todavía no la han escuchado, pueden aprovechar mi promoción especial que siempre tengo para todos los seguidores del aquelarre. 14 días gratis en Storytel usando mi enlace en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. En Storytel encontrarán una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos, con todo tipo de libros, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y todo desde la app de Storytel. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Toda la info se las dejo en la descripción. Además de esta increíble versión en español, en inglés los libros de Harry Potter recibieron 2 versiones diferentes. Una narrada por Stephen Fry para Inglaterra, que también está disponible en Storytel por cierto, y otra narrada por Jim Dale para Estados Unidos. Pero el proyecto que anunciaron Pottermore y Audible el año pasado es algo que por lo menos yo nunca había escuchado antes. Pottermore Publishing y Audible unieron fuerzas para grabar los audiolibros de Harry Potter de una forma completamente nueva. Cuando dieron la noticia dijeron que reunirían a más de 100 personas para grabar las voces de los personajes más queridos del mundo mágico. Pero ahora sabemos que el proyecto fue todavía más ambicioso. En realidad reunieron a un elenco de más de 200 voces, una para cada personaje de la saga, para darle vida a estos audiolibros como nunca los habíamos escuchado. Y no fue tan simple como conseguir a 200 personas diferentes para hacer una voz. En verdad están cuidando cada detalle para que cada interpretación suene lo más parecido posible a su personaje. Además, no vamos a tener a cualquier actor de doblaje. No, son intérpretes de primer nivel, con estrellas reconocidas del teatro y la pantalla. No se han revelado todos los personajes todavía, pero ya conocemos a varios de los principales. En primer lugar, la actriz nominada al premio Olivier, Kosh Jumbo, será la encargada de la importante tarea de narrar todos los libros. Kosh es una actriz y escritora británica muy conocida por su trabajo en teatro, y también por su papel de Luca Quinn en The Good Wife, y de June Lenker en Criminal Record. Aquí pueden escuchar un pequeño adelanto de cómo sonará ella en los audiolibros. Harry Potter, like you've never heard it before. Luego tenemos a Michelle Gómez como la profesora Minerva McGonagall. Michelle es una actriz escocesa que ganó reconocimiento por su trabajo en series de comedia, como The Book Group, Green Wing y Bad Education, así como por ser la primera intérprete femenina del Amo en Doctor Who, papel por el que fue nominada al BAFTA. También destacó en El mundo oculto de Sabrina y The Flight Attendant. Michelle suena sorprendentemente parecida a la Minerva McGonagall de Maggie Smith, algo que me sorprendió muchísimo. Welcome to Hogwarts. ¿Qué piensan ustedes? El músico, actor, guionista y activista británico Riz Ahmed dará voz a Severus Snape. Ahmed es muy conocido por sus papeles en Rogue One, una historia de Star Wars, The Night of, Venom, Sound of Metal
y Mogul Mowgli, y ha sido nominado a prácticamente todos los premios importantes. Ganó un Oscar, un Emmy, un Independent Spirit Award, y ha estado nominado a los BAFTA, los Globos de Oro, los premios del Sindicato de Actores y el premio de la crítica cinematográfica. Aquí tienen un pequeño vistazo a su trabajo como Snape. I can teach you how to bottle fame, brew glory, even stop a death. El actor inglés Matthew Macfadyen será la voz de Lord Voldemort. Es muy conocido por sus actuaciones en teatro y en la pantalla, y alcanzó gran fama por su papel de Mr. Darcy en Orgullo y Prejuicio. También es reconocido por su trabajo en la serie Succession, por la que ha recibido 2 premios Emmy consecutivos, 2 BAFTA y un Globo de Oro. Harry Potter. Por último tenemos al actor, comediante, escritor, músico y cantante británico Hugh Laurie, como el querido director de Hogwarts, Albus Dumbledore. Es mundialmente famoso por su papel protagonista en la serie House, con el que ganó el Globo de Oro al mejor actor dramático 2 años seguidos. También es muy recordado por películas como Stuart Little y 101 Dálmatas. Es curioso porque en un video que hice sobre mi elenco soñado de la nueva serie de Harry Potter de HBO, yo propuse a Hugh Laurie como Albus Dumbledore, y aunque finalmente el papel en la serie fue para John Lithgow, me encanta que al final Hugh Laurie sí interpretará a Albus Dumbledore, aunque sea en el audiolibro. Aquí tienen un adelanto de cómo sonará su interpretación. The truth. It is a beautiful and terrible thing. Además, él mismo nos regaló unas palabras sobre su interpretación como Dumbledore. Me siento honrado de haber recibido las llaves de Albus Dumbledore y emocionado de poder guiarlo a lo largo de esta hermosa encarnación realizada por Pottermore y Audible. También soy profundamente consciente de los intérpretes anteriores, Richard Harris, Michael Gambon, Jude Law y las icónicas narraciones de Jim Dale y mi colega Sir Stephen Fry. Justo debajo del horizonte, pero acercándose a nosotros, está la bestia indómita John Lithgow, cuya hora finalmente ha llegado. Es una compañía extraordinaria y es un privilegio estar entre ellos. Estos son los adultos que están confirmados para estos nuevos audiolibros. Pero también se reveló no solo a un trío de oro, sino a 2 tríos de oro que darán vida a Harry, Ron y Hermione en esta nueva producción. Tendremos a un trío de oro para los 3 primeros libros y a otro trío de oro para los últimos 4. En los 3 primeros audiolibros, las versiones jóvenes de Harry, Ron y Hermione serán interpretadas por Frankie Treadaway, Max Lester y Arabella Stanton, respectivamente. Y si este último nombre les suena, Arabella Stanton, tienen muy buena memoria porque sí, ella también interpretará a Hermione Granger en la nueva serie de Harry Potter de HBO. Se los he dicho una y otra vez. Esta niña nació para ser Hermione Granger, es perfecta. A ella ya la conocemos un poco mejor. De hecho, les dejo en la tarjeta y también en la descripción un video que hice hablando más a fondo sobre este nuevo trío de oro para la nueva serie de Harry Potter de HBO, por si quieren conocerla más. Curiosamente, ella participó en el musical de Matilda en el West End, al igual que Frankie Treadaway, quien será la voz de Harry Potter en estos 3 primeros audiolibros. Frankie también ha estado en los musicales Mary Poppins, Elf y La señora Doubtfire, además de Matilda. Sin duda, la experiencia de ambos en teatro les ha dado una gran dicción, algo muy importante a la hora de narrar audiolibros. Aquí tienen un vistazo al Harry Potter de Frankie. I don't go looking for trouble. Trouble usually finds me. Y otro a la Hermione de Arabella, Because all has been killed, or worse, expelled. que además es un gran adelanto de la nueva Hermione de la serie. Por otro lado, Max Lester es un joven actor muy nuevo. Solo tiene un crédito como niño en la calle, en la película Los 4 Fantásticos Primeros Pasos, pero también tiene un excelente talento natural, algo que se nota en este primer vistazo de él como Ron. Follow the spiders. I'll never forgive Hagrid.
We're lucky to be alive. A partir de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, los papeles de Harry, Ron y Hermione pasarán a Jackson Knopf, Rhys Mulligan y Nina Barker Francis, quienes continuarán en sus roles hasta el 7º libro. Jackson Knopf, que dará voz a Harry de adolescente, ha trabajado en las películas Pinocho y Moishe, y en la serie Ricky Zoom. Rhys Mulligan, que interpretará a Ron, ha trabajado principalmente en teatro y en la película Mr. Duncan, mientras que Nina Barker Francis, quien será la voz de Hermione, tiene un poco más de experiencia como actriz y es conocida por su trabajo en The Flash, Moonhaven y La Casa del Dragón. Todavía no tenemos ningún adelanto de su trabajo en los nuevos audiolibros de Harry Potter, pero me imagino que serán excelentes como todos los demás actores que ya escuchamos. Y las 200 diferentes voces no son lo único que hará especial a este proyecto. Cada audiolibro también contará con un diseño de sonido de alta calidad en Dolby Atmos, con una partitura musical impresionante, música original y efectos grabados en el mundo real. Todo esto se aprecia incluso en el pequeño adelanto que publicaron en la página oficial de Harry Potter. Harry Potter, like you've never heard it before. Estas son las fechas de estreno de los audiolibros. Harry Potter y la Piedra Filosofal, 4 de noviembre de 2025. Harry Potter y la Cámara Secreta, 16 de diciembre de 2025. Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, 13 de enero de 2026. Harry Potter y el Cáliz de Fuego, 10 de febrero de 2026. Harry Potter y la Orden del Fénix, 10 de marzo de 2026. Harry Potter y el Misterio del Príncipe, 14 de abril de 2026. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, 12 de mayo de 2026. En resumen, de noviembre de 2025 a mayo de 2026, se publicará un nuevo audiolibro cada mes en Audible. Ahora, sé que todo esto suena muy emocionante, sí. Pero también tengo que dar algunas advertencias, sobre todo porque obviamente la mayoría de mis seguidores hablan principalmente en español. Estos audiolibros solamente saldrán en inglés, como era de esperarse al conocer a todos los actores que participarán en el proyecto, y no hay planes de hacer algo similar en otros idiomas. Y por favor, no confundan a estos actores con los actores de la nueva serie de Harry Potter de HBO. La única que repite es Arabella Stanton. Todos los demás son diferentes. Ya he visto a gente un poco confundida, así que alerta permanente. Pero no quiero que se vayan tristes. Así que también quiero compartirles algunas noticias de la nueva serie de Harry Potter de HBO, que ya hemos comentado un poco en los directos, pero de las que todavía no he hablado en ningún video, y que nos dan una muy buena idea de cómo podría lucir esta nueva serie. El pasado 30 de julio, Forbes Brasil publicó una entrevista con el director de fotografía, ganador de 2 premios Emmy y un BAFTA, Adriano Goldman, quien será el director de fotografía principal de la nueva serie de Harry Potter de HBO, y reveló algunos detalles bastante interesantes. En primer lugar, sí, la primera temporada de Harry Potter tendrá 8 episodios, no 6 como algunos medios dudosos habían reportado. En noviembre del año pasado, en el Max Showcase, Mark Mylod, director principal de la serie, y Francesca Gardiner, la showrunner, comentaron que tenían 8 horas para contar la historia de Harry Potter y la Piedra Filosofal. En ese momento no estaba confirmado que serían 8 episodios, pero todos asumimos que lo más probable era que fueran 8 episodios de 1 hora. Ahora Adriano Goldman ya confirmó que efectivamente la Piedra Filosofal tendrá 8 episodios de 1 hora para contar su historia. Adriano estará encargado de la fotografía de 4 de los 8 episodios, incluyendo el primero y el último, que ya saben son los más importantes. Lo que ahora sabemos es que su trabajo comenzó mucho antes de que empezara el rodaje, desde la preproducción que duró nada menos que 18 semanas. Él explicó que esta etapa es fundamental porque cuando se trabaja con niños, la organización tiene que ser perfecta. El tiempo de rodaje con ellos es muy limitado, así que todo tiene que estar súper preparado antes de filmar. Goldman lidera varios departamentos clave,
cámara, maquinaria y eléctrico. Su equipo directo tiene entre 100 y 120 personas, y toda la producción junta puede reunir hasta 500 personas. Por eso siente una gran responsabilidad sobre sus hombros. Imagínense el mundo de gente que ha de ser eso, ha de ser impresionante estar ahí durante una grabación. Además, trabaja mano a mano con los directores y el departamento de arte para definir el estilo visual, la atmósfera, el color y la composición de cada escena. Y algo que me llamó mucho la atención es que Adriano dijo que tiene una relación muy especial con el color y cree que esta serie necesita ser más vibrante visualmente. A mí esto me encanta, porque siento que en las películas llegó un momento en el que todo estaba tan oscuro que apenas se podía distinguir lo que estaba en pantalla. Sí, claro, Voldemort estaba en el poder, pero eso no significa que tuvieran que apagar las luces todo el tiempo. Les juro que yo quería saber qué estaba pasando en la película. Colores vibrantes es lo que nos merecemos. Además, Adriano contó que trabajar en The Crown le permitió trabajar con varios productores y directores. El director principal de esta nueva serie de Harry Potter, Mark Mylod, confesó ser un fanático de The Crown. Y como quiere darle a esta serie un enfoque más realista, se puso en contacto con Goldman. Tuvieron un par de reuniones por Zoom el año pasado y luego le ofrecieron el trabajo. Lo más interesante aquí es ese realismo que Mark Mylod quiere imprimirle a la serie. Y yo creo que esto puede significar varias cosas. Primero, Goldman reveló también en esta entrevista que están usando más efectos prácticos en lugar de depender completamente del CGI y los efectos digitales. Muchas soluciones se están haciendo directamente en cámara, no en la computadora. Esto quiere decir que, en lugar de ver hechizos que parecen sacados de programas de computadora, podríamos ver interacciones mucho más reales con objetos, escenarios y luces, haciendo que el mundo mágico se sienta más auténtico y cercano, y no tan artificial. En segundo lugar, Goldman explicó que usaba mucho las luces para reflejar emociones, tensiones políticas y el paso del tiempo. En Harry Potter creo que esto podría traducirse en una atmósfera más inmersiva, donde tal vez cada locación tenga una identidad visual única, su propia iluminación, y que cada escena esté en armonía con la historia. No todo oscuro y apagado como en las últimas películas. Yo me imagino una paleta de colores más rica y cambiante, y que siempre vaya acorde con las emociones de los personajes y momentos de tensión. Tercero, como están reclutando a muchas personas que trabajaron específicamente en la serie de The Crown, una serie que cuida muchísimo los detalles en vestuarios, locaciones, objetos, etc., porque es una serie histórica, es probable que este tono realista se vea reflejado en que todo lo que vemos en pantalla, desde la ropa hasta las tiendas, etc., luzca exactamente como debió verse en la época en la que transcurre la historia. Es decir, de 1991 a 1998. Ya pudimos ver un poco de esta atención al detalle en las primeras imágenes filtradas de esta nueva serie. Les dejo ese video en la tarjeta y también en la descripción por si quieren saber más. En esas imágenes, al menos en el caso de los Dursley, el vestuario está completamente acorde con lo que estaba de moda en esa época, como por ejemplo los shell suits, los relojes Casio o los tenis Reebok. Esto es mucho más realista que las películas, donde usaban ropa atemporal o a veces incluso moda de los 2000, aunque la historia pasara en los 90. Me imagino que por eso también cuidaron que los personajes tuvieran la edad correcta que tenían en los libros, porque en las películas todos se veían al menos una década o dos mayores de lo que realmente eran. Cuarto, este enfoque realista que quieren lograr también podría sugerir que la serie buscará un tono más serio y maduro, para poder abordar los temas más complejos de los libros con mayor profundidad emocional. Esto va de la mano con lo que había comentado Francesca Gardiner, la showrunner, anteriormente, que no quería infantilizar a los niños ni suavizar el horror de la historia.
Eso no quiere decir que la serie vaya a ser oscura todo el tiempo, no. Ya tuvimos suficiente con las películas. Sino que yo creo que no la van a volver infantil simplemente porque sí, ni van a eliminar los temas más oscuros simplemente para mantener la clasificación más baja, como sí pasó en las películas, donde cortaron varias escenas importantes y sobre todo muertes para que no les subiera la clasificación y los niños pudieran ir al cine. Y quinto, Goldman también habló sobre la importancia de la composición, el ritmo y la dirección visual como formas para contar la historia, no solo para que todo se vea bonito. Esto podría traducirse en el que todos los planos están muy pensados para que nosotros nos adentremos más en el mundo mágico. No sé, tal vez tener más planos cerrados, movimientos de cámara suaves y escenas pensadas para que nosotros sintamos que el mundo mágico es un lugar real, para tener una experiencia mucho más inmersiva. Casi como si fuéramos al parque de atracciones, no sé. En resumen, este enfoque realista no significa que la serie se verá como un documental o que perderá toda su magia, porque leí varios comentarios preocupados por eso. Al contrario, por esta entrevista siento que están intentando construir un mundo mágico que se sienta mucho más vivo. Imagínense el castillo de Hogwarts y cada locación como si fueran un personaje más de la historia. Y también que la serie sea más emocionalmente creíble, donde podamos conectar mucho más con los personajes y lo que viven. Por lo menos eso es lo que interpreto yo. Por eso estoy muy emocionada, pero ¿qué piensan ustedes que es lo importante? Goldman también reveló que esta primera temporada es probablemente la más importante, porque tienen que sentar las bases de todo lo que vendrá después. Esta primera temporada en particular es monumental, porque tiene que establecer todo un universo, escenarios que deben durar muchos años. Y todo está siendo creado ahora. Además dijo que está abierto a trabajar 1 o 2 temporadas más en la serie, aunque como es un proyecto enorme de 7 temporadas, no sabe si podrá participar en todas. Aunque también mencionó que el camino apenas empieza, así que ya verá qué pasa en el futuro. Así que ahí lo tienen. Por un lado tendremos nuevos audiolibros de Harry Potter, con un elenco tan impresionante que casi parece un casting de película. Y por el otro, la nueva serie de Harry Potter promete ser mucho más real, vibrante y fiel a los libros de lo que habíamos visto hasta ahora. Me encantaría que me cuenten en los comentarios qué les emociona más. Escuchar a Hugh Laurie como Albus Dumbledore o ver todo este enfoque realista de la nueva serie de Harry Potter de HBO. Déjenme todas sus opiniones en los comentarios. También antes de irse recuerden activar su prueba gratis de Storytel con el enlace que les dejo en la descripción o con este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó ese video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir todavía más sobre la nueva serie de Harry Potter de HBO, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.